Bendiciones para todos y todas. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra este día. Y deseo de todo corazón que puedan tener sus oídos atentos, sus corazones dispuestos para recibir esta palabra de parte del Señor. Quiero que ya de entrada vayamos a la palabra. Quiero que leamos Génesis 3, capítulo 3, del 1 hasta el 11. Vamos a empezar. La palabra del Señor se lee de la Nueva Traducción Viviente. Como tema dice, el hombre y la mujer pecan. Esta historia que vamos a leer, todos la conocemos y hemos sacado tantas lecciones, aprendizaje de todo lo que aquí se nos enseña. Pues hoy quiero sacar uno en especial, y por eso vamos a iniciar de entrada con esta palabra. Dice el versículo número 1, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Antes de continuar, yo quiero que aquí vayamos reflexionando. Si ustedes se fijan en el versículo 1 dice, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto, lo cual aquí vemos a esta serpiente, pues al enemigo, tergiversando una indicación de parte de Dios. Y en capítulo 2 podemos ver que el Señor le dice, el mandato que le da el Señor a Adán, dice, pero el Señor en el 2, 16 y 17, se lo voy a leer, no lo busquen, dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. O sea que el enemigo estaba hablándole aquí, tergiversando todo lo que la instrucción que Dios le había dado. Y dice el 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces aquí vemos cómo el enemigo usa esa estrategia. De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Y vemos aquí a Eva cómo da lugar a tener esa plática con el enemigo, a darle ese tiempo, a disponer del tiempo de escucharlo. Y al final dice en el 6, la mujer quedó convencida. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, entonces comió del fruto. La dejó convencida el enemigo, tergiversando una verdad que Dios les había dicho. En el siguiente versículo, vamos al número 8, dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comiera? En el capítulo 2 de Génesis, no lo busque, yo se lo voy a leer, también dice, en el 2:25, dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Podemos ver ya aquí que la palabra nos dice que ellos, ya después de comer del fruto, es decir, después de desobedecer a lo que Dios les había instruido, a las condiciones, habían pasado los límites,
ya ellos se dan cuenta, dice que sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. ¿Y cuándo se vieron desnudos? Cuando ellos hicieron lo incorrecto. Y el Señor le dice, ¿acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? Nosotros hoy en día estamos experimentando este tipo de artimañas, de estrategia del enemigo, y muchos hijos de Dios no están viviendo en libertad a causa de escuchar voces que nos engañan y tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios, causando que estemos viviendo en esclavitud y atemorizados constantemente, sintiéndonos desprotegidos y desnudos. Aquí, en esta lectura que acabamos de tener, podemos ver a una Eva que dio lugar a una plática con la serpiente. Yo hoy le pregunto a usted, ¿con quién está usted teniendo tiempo para platicar? ¿Está dedicando ese tiempo para platicar con el Señor en esos momentos de dificultad o está buscando a las personas incorrectas? De repente aquellas personas que le van a decir algo contrario a las promesas de Dios. A muchos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida nos han dicho, pues no vas a poder. Es un sueño muy grande. Esta Dios ya no te la perdonó. Esta ya lleva varias haciendo las mismas y Dios, quién sabe que te siga perdonando. Entonces, otro punto es que el enemigo tergiversó una verdad de Dios. Nosotros muchas veces estamos aceptando esas mentiras que el enemigo utiliza a diario en nuestra vida. Ustedes saben que el enemigo nos envía esos pensamientos en primera persona. Él no dice va, sino dice yo. Y esos pensamientos llegan, yo no voy a poder, de esta no voy a salir, ya de esta el Señor ya no me perdonó. Eva también, aquí podemos ver que no tenía claro la orden que Dios le había dado a Adán, porque le dice, no podemos ni siquiera tocarla, ni siquiera podemos tocarla. Aquí vemos que ella estaba en ese momento no clara de la orden que el Señor le había dado, que Dios le había dado a Adán. Y eso también a nosotros nos puede causar en este tiempo, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos teniendo ese devocional, ese tiempo con Dios a diario, lo que va a pasar es lo mismo, que cuando estemos en esas situaciones de pruebas, de dificultades, o en ese momento de tomar una decisión que va a cambiar la situación de nuestra vida, podemos tomar malas decisiones, creyendo en algún momento que Dios no nos ama, que tanto que hemos esperado por una promesa, Dios ya no la cumplió. O tomando una decisión diciendo, no, eso no te va a afectar. Y sabiendo nosotros mismos que eso va en contra de su palabra. Entonces, otro punto que vemos aquí es que cuando estemos en esas situaciones difíciles, debemos tener clara la palabra para no vacilar, como lo hizo Eva. Eva vaciló en responder con la verdad y fue convencida rápidamente y lo que siguió fue desobedecer. Y nosotros tenemos que saber que cuando tomamos decisiones contrarias a la palabra van a haber consecuencias. Muchos de nosotros en este momento probablemente estemos en esa condición, culpándonos. Estamos como Adán, escondidos del Señor, creyendo que nosotros a causa de aquellas decisiones o de aquellas acciones que hemos hecho, ya no tenemos perdón y nos sentimos desnudos. Por eso el tema de esta reflexión hoy es, ¿dónde estás? Yo le pregunto a usted, si el Señor hoy le dijera, ¿dónde estás? ¿Qué podría usted responder en este día? ¿Dónde estás? Así, igual que Adán y Eva, puede usted estar escondida o temerosa, enfrentando esa dificultad que muchas veces no la podemos llevar nosotros solos. Tenemos que tener una ayuda adicional, que es esa ayuda sobrenatural que solo Dios nos puede dar. Por eso yo quiero darle hoy un par de consejos. Y el primero es en Gálatas 3, del 26 al 27. Antes dice la pregunta, ¿puede el Señor llamarnos ahora mismo a nosotros y nosotros responder sin temor? Como Adán, tenemos motivos para tener miedo de acercarnos a Dios si no estamos cubiertos y vestidos con la justicia de Dios. Yo quiero que recordemos esta promesa, que está en Gálatas 3, del 26 al 27, siempre de la Nueva Traducción Viviente. El 26 dice,
Pues todos ustedes, ¿quiénes todos ustedes? Usted y yo. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El 27 dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropas nuevas. Yo quiero recordarle que nosotros hemos sido justificados a través de Cristo. Hoy estamos necesitando esa justicia de parte de Dios en nuestra vida. No tema, no tema. Usted solo tiene que arrepentirse y volver a tener esa comunión con el Señor, porque usted tiene ropa nueva. Usted desde el momento que aceptó a Cristo, vino a ser una nueva criatura. Y Dios, nuestro Padre, a nosotros no nos ve como a mí, como Jessica, como tal. Él me ve a mí reflejado Cristo. Y eso, ¿qué nos garantiza, qué nos puede garantizar a nosotros? Que solo teniendo comunión constante con Dios, nos garantiza que no vamos a vacilar para creer a sus promesas y que no vamos a ser engañados. Miren, cuando nosotros cometemos pues situaciones o hacemos cosas que a Dios no le agrada y que aún nosotros sabemos que eso va en contra de su voluntad, nuestra conciencia nos expone a nosotros mismos. Nos sentimos avergonzados nosotros. Y esas culpas, esa vergüenza nos limita a tener esa comunión con Dios. La otra es que Cristo nos cubre con su justicia y perdón, haciendo que vivamos en libertad. Hoy yo quiero recordarles que Cristo es quien nos cubre, quien nos guarda, quien nos hace ser aceptados. A través de Él somos aceptados. Y eso que nos va a causar que nosotros podamos vivir en libertad. Los animo para que puedan pues pensar, analizar su situación hoy en día y ver en cuanto a esa pregunta, ¿dónde estás? ¿Está usted viviendo en libertad o está escondida en ese momento como estuvo Adán y Eva escondidos a causa de ver su desnudez? El Señor quiere que usted viva en libertad. Ella no vive en esclavitud. Nosotros tenemos que recordar esas promesas. Nosotros somos hijos de Dios. No olvidemos que como hijos tenemos todo el derecho para gozar de esas promesas de Dios, de lo que Dios dispone en la mesa. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, somos un pueblo escogido. Cuando nos encontramos en situaciones que no podemos, solo tenemos que pedirle al Señor. Y Él dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Hay tantas promesas que nosotros podemos echar mano día a día y vamos a salir victoriosos. Y si aún nosotros sabemos que hemos pecado, que le hemos fallado al Señor, la palabra dice, 7 veces cae el justo y Jehová lo vuelve a levantar. A Pedro le dice, entonces 7 veces voy a perdonar a mi prójimo. No, 70 veces 7, Pedro, si no solo 7. Entonces nosotros igual tenemos que confiar en el Señor. Saber que nosotros, si fallamos, tenemos ese abogado que es Cristo, sentado a la diestra del Padre, y ese abogado, les aseguro que no pierde ninguna de sus defensas. Es el abogado que no pierde ninguna defensa y que siempre nosotros vamos a salir victoriosos, confiando que Él está por nosotros y Él es quien pelea por nosotros. Así que a vivir en libertad, a vivir en comunión con el Señor, y les animo a que lean esa palabra a diario, que tengan ese devocional, porque ciertamente van a venir situaciones difíciles en las cuales, como Jesús en aquel desierto, cuando llegó el enemigo y lo quiso tentar, Jesús dijo, escrito está, escrito está. Yo los animo que en medio de esas situaciones donde ustedes tengan que tomar una decisión, no lo hagan con el balance de qué me dice el mundo, qué me dicen las noticias, sino qué me dice la palabra. Y nosotros ante esas situaciones difíciles, ante esas pruebas, podamos decir, escrito está. Escrito está, el Señor está conmigo y yo estoy segura en el Señor y Él pelea por mí. Tantas promesas que nos pueden a nosotros asegurar vivir siempre en libertad. Que el Señor les bendiga.